Bueno, esta será una semana muy movida, con una movilización federal, nacional, el próximo jueves 6 de agosto, en contra de la extranjerización de tierras, tema del que vamos a ocuparnos en este programa. También hay un paro docente, hay medidas de fuerzas estatales, hay conflictos por despidos, pero hay un trasfondo económico-social que atraviesa transversalmente Ushuaia a La Quiaca, que lo venimos tratando en las datistas y que vienen creyendo, de alguna manera, y ha obligado a sentar posición a las máximas autoridades del gobierno. Anoche, en un reportaje al presidente de la Nación, Javier Milei, hecho por el periodista Luis Majul, le preguntó por la creciente morosidad y endeudamiento de las familias, de los trabajadores, y Milei respondió que los que se endeudan tienen responsabilidad y dijo textualmente, la pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No, ok, listo. Otra respuesta del presidente fue que sería injusto darles algún alivio a los millones y millones de personas que están endeudadas, porque sería como pasarle la cuenta a los demás, ¿sí? Parece que no es pasarle la cuenta a los demás cuando hacen la inocencia fiscal, cuando eximen de multas a los empresarios que explotan trabajadores, cuando blanquean capitales, pero bueno, en el caso de los pobres sería pasarle la cuenta a los demás. Días anteriores, el ministro de Economía Caputo también le preguntaron por el tema de la morosidad creciente, el endeudamiento, y planteó textualmente que cada individuo debe asumir las consecuencias de sus decisiones financieras. Y sostuvo que la morosidad es responsabilidad individual y que se normalizará a través de la refinanciación bancaria y sin intervención estatal. Bien, parece que no es responsabilidad individual el blanqueo de capitales de gente que evadió toda su vida, incluso que proviene del delito. Parece que no es responsabilidad individual que los patrones no paguen multas y que sean eximidos de obligaciones que están impuestas en la ley. La responsabilidad individual solamente recae cuando se trata de pobres y no de las personas al cual este gobierno defiende. También el vocero, la semana pasada, Adrián Rabier, fue más lejos y planteó que la situación del endeudamiento de las familias refleja decisiones equivocadas y que la falta de manejo de ingresos tiene que ver con un proceso de aprendizaje financiero. Bueno, más idiota no se consigue, claramente, porque la realidad que el propio Banco Central admite es que el 61,9% de los argentinos recurrió a tomar deuda en el último semestre, y el motivo principal es alarmante porque el 53,7% lo hizo para cubrir gastos básicos de subsistencia. Gastos básicos de subsistencia. Bueno, y esto tiene que ver con una realidad muy concreta. Crece la morosidad de las billeteras virtuales, que trepó al 29,6% según el Banco Central. También en préstamos personales creció al 14,9%. También en tarjeta de créditos creció al 12,5%. Y un dato que es estremecedor, escalofriante: hay 7 millones de personas que están en situación excluida del mercado formal, y se considera que 3,6 millones de argentinos son morosos irrecuperables, es decir, hace un año que no pueden pagar las deudas y muy probablemente para subsistir estén recurriendo a préstamos informales, a los prestamistas del barrio, que como todo el mundo sabe son malandras, narcotraficantes, dentro del entramado del juego clandestino, y que obviamente las condiciones son draconianas y hasta violentas. También ha crecido la cantidad de acoso a los trabajadores que deben, concretamente, porque los bancos, las fintech y hasta los narcos recurren, digamos, a métodos de lo más coercitivos, ¿sí?, con las familias, con los amigos, con el entorno social, acosando permanentemente y angustiando a las personas que están endeudadas. Ahora bien, se trata, como dice Rabier, de un tema de aprendizaje financiero. Se trata de que se están dando demasiados gustitos, como dice el periodista Majul, o se trata de una realidad objetiva impuesta por este modelo económico. Veamos los datos, son muy concretos. El propio INDEC reconoce que una familia necesita 1,5 millones para no ser pobre. 1,5 millones para no ser pobre. Esto lo dice el INDEC, no las cifras que da la CTA o la CGT, que son muchísimo más altas. Esto lo dice el INDEC. Bien,
Ahora, también el INDEC reconoce que el 80% de los trabajadores argentinos, que son 10 millones y medio de personas, ¿sí?, percibe ingresos que están por debajo del 1,5 millones. Por lo tanto, 2 más 2 es 4. 10 millones y medio de argentinos están percibiendo un ingreso por debajo de la línea de pobreza, según lo que el propio gobierno establece como línea de pobreza, que ya es bastante flojo de papeles. Es muchísimo más. El salario mínimo vital y móvil, que históricamente fue el que reguló como patrón de referencia, por ejemplo, al mercado laboral informal, hoy está en 376.000 pesos, es decir, una cuarta parte de lo que es la canasta básica para no ser pobre, y prácticamente el equivalente a la mínima de los jubilados, es decir, una situación de indigencia directamente. ¿Cómo llegamos a esta situación? Bueno, el gobierno actual despedazó a través del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, se negó sistemáticamente a actualizarlo y perdió un 60% de su poder adquisitivo respecto a lo que era en el 2023. En estos 2 años ha habido una pérdida de 2/3 de la capacidad de poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil. Al estar en un patrón o una referencia de indigencia, obviamente toda la población informal se le ofrecen salarios de indigencia. ¿Sí? Lo que está ocurriendo hoy es que hay muchos empleos en los cuales piden trabajar en negro 12, 14 horas, ¿sí?, por 600.000 pesos, 700.000 pesos, salarios que no llegan ni a cubrir, digamos, en la canasta básica para no ser pobre, según lo que establece el INDEC. Y por otro lado, el gobierno ha pisado las paritarias, porque dice que no tiene que intervenir el Estado, salvo cuando se trata de paritarias en las cuales las pisa y presiona, extorsiona a los sindicatos con lo que le corresponden de fondos por las obras sociales, no se los deposita, las amenaza con el quebranto, las amenaza con la asfixia financiera, ¿sí?, para que acepten, ¿sí?, de mala gana, negociar paritarias por debajo de la inflación. Y esto obviamente ha ido a hacer perder el poder adquisitivo del salario formal crecientemente, ¿sí?, hasta estar en muchos casos, a pesar de estar en un empleo formal o bajo convenio colectivo, en la línea por debajo del nivel de la pobreza o justo en el nivel de la pobreza. Entonces sí, señor presidente, es un endeudamiento a punta de pistola, claramente, porque a punta de pistola, que en el Consejo Salario Mínimo Vital y Móvil, el Estado unilateralmente resolvió no actualizar el salario, a punta de pistola, extorsionando, coercionando a los sindicatos, amenazándolos con todo tipo de medidas, pero sobre todo con quebrantarlos en sus obras sociales, ¿sí?, los obligó a firmar paritarias que estaban por debajo de la inflación. Uno podrá decir, bueno, los sindicatos podrían haber reaccionado, bueno, eso es otra materia opinable, ¿sí? Lo cierto es lo que hizo el gobierno. El gobierno utilizó todo el aparato coercitivo del Estado para tratar de que los salarios, ¿sí?, cayeran todos por debajo de la línea de pobreza y para que el salario mínimo vital y móvil esté en la indigencia. Por lo tanto, es un endeudamiento a punta de pistola. Y en ese endeudamiento a punta de pistola, la abrumadora mayoría de los endeudados son los que tienen un ingreso inferior al que establece como límite el INDEC de la canasta básica. Que no tiene que intervenir el Estado. El Estado viene interviniendo en rescates económicos individuales hace muchísimo tiempo. Quiero recordarles no solamente la estatización de la deuda escandalosa de empresas privadas que hizo la propia dictadura militar en el 80-81, sino leyes de blanqueo de capitales que hizo Alfonsín, leyes de blanqueo de capitales que hubo bajo los gobiernos de Cristina, de Macri, de Milei, prácticamente todos los gobiernos, la especificación asimétrica que se hizo bajo el gobierno de Duhalde, que fue un rescate masivo a empresarios cuando se devaluaba el peso respecto al dólar. Es decir que en muchas circunstancias, en nombre de la emergencia, se rescató a sujetos privados, pero en todos los casos se trataba de empresarios. Cuando se trata de trabajadores parece que el Estado no puede intervenir, que el Estado no le corresponde pagar deudas, digamos, que ha generado por su propia política económica y invita a la gente a caer en la desesperación, a caer en la indigencia, digamos, y no es solamente una cuestión de gustito. Estamos hablando de que la gente se endeuda para pagar la luz, para pagar el alquiler, para pagar medicamentos porque eliminaron el plan remediar,
para pagar, digamos, servicios básicos, digamos, que tienen que ver con deudas esenciales. Por esta razón, por este motivo, desde la Alameda, junto con muchas organizaciones, hemos realizado un plenario este sábado, en el cual organizaciones de Ushuaia y La Quiaca nos hemos comprometido a trabajar mancomunadamente un petitorio de propuesta popular por una ley de emergencia, ¿sí?, por deudas esenciales, para que el Estado condone / estatice la deuda de todo aquel hogar o toda aquella persona que acredite tener ingresos por debajo de la canasta básica. Del mismo modo que se hizo la estatización de la deuda, la especificación asimétrica, el blanqueo de capitales, esta vez a los que hay que rescatar son a los trabajadores. Hay un antecedente para tener presente. Recordarán en la pandemia el repro. El repro era el salario que pagaba el Estado. Ahí sí lo aceptaron los empresarios, porque como no tenían actividad productiva, obviamente que el Estado garpe los salarios y no ellos, ¿sí? O el IFE, por ejemplo, que fue para trabajadores informales que no estaban registrados. Por lo tanto, si el Estado quiere, puede, ¿sí? Ahora, el Estado no quiere, entonces tenemos que tratar de que forzarlo a que quiera. Creo que este debate, creo que estas polémicas, creo que una campaña masiva de firmas, de debates, de movilizaciones, como la que vamos a encarar con decenas y decenas de organizaciones en red y de manera transversal y multisectorial, va a imponer crecientemente algo que es imperativo resolver ya, digamos, que es la situación de desesperación en la que se encuentran millones de trabajadores, muchos de los cuales ya están cayendo en la situación de morosos incobrables y muchos de los cuales están cayendo como rehenes del narco del barrio. Esto no puede ocurrir, esta destrucción del tejido social no puede ocurrir. Estamos en agosto, falta más de un año para las elecciones, donde seguramente Milei no sea reelecto, pero obviamente de acá a un año la gente apenas llega al día 15 con suerte, cada vez afecta más el porcentaje de su escaso y magro salario para pagar endeudamiento por razones de subsistencia, y esta es la razón por la cual nosotros consideramos que es urgente el tratamiento en el Parlamento. Y no estamos hablando de refinanciación, no estamos hablando de que los pobres se les refinancien en 800 meses como propone el Banco Nación, el pago de una deuda, ¿sí?, cuando se la multiplican por 20 a la vez que se la refinancian. Esto la verdad que no es una alternativa, porque los pobres siguen cobrando salarios que están por debajo de la canasta básica. Por lo tanto, tiene que ser estatizado, tiene que ser absorbido, porque estas deudas, sí, señor presidente, fueron contraídas a punta de pistola. De la pistola del Estado, que en el Consejo Salario Mínimo Vital y Móvil pisó el salario mínimo, que apretó a los sindicatos para forzar a paritarias por debajo de la inflación y que nos llevó en 2 años a una situación de extrema pobreza de 10 millones y medio de trabajadores. Esto es Laudatistas, programa número 61.